Más vale tarde que nunca. Cerrando la semana con el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Y esta es nuestra clase o sesión de lectura bíblica guiada 493. Padre Santo, que en tu Hijo Jesucristo nos das al Redentor, único Señor y Salvador. Por el Espíritu Santo ayúdanos a comprometernos como discípulos, misioneros y peregrinos de esperanza. Amén. Capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar por todas aquellas ciudades. Juan oyó hablar en la cárcel de la actividad del Mesías y le envió este mensaje por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Y feliz el que no tropieza por mi causa. Cuando se fueron, se puso Jesús a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten elegantemente habitan en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. A este se refiere lo que está escrito: mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les aseguro que de los nacidos de mujer no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. Hasta Juan todos los profetas y la ley eran profecías. Y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía venir. El que tenga oídos, que escuche. ¿Con qué compararé a esta generación? Son como niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no bailaron. Hemos entonado cantos fúnebres y no hicieron duelo. Vino Juan que no comía ni bebía y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría se conoce por sus obras. Entonces se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo habrían hecho penitencia vistiéndose humildemente y cubriéndose con ceniza. Pues yo les digo que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues caerás hasta el abismo, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Yo les digo que el día de juicio será más liviano para Sodoma que para ti. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando a estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios. Notas a pie de página. Estamos en el capítulo 11, versículos 2 al 19. Sobre Juan el Bautista. Juan terminó como todos los verdaderos profetas incómodos de siempre, es decir, fuera de circulación. Desde la cárcel envía a sus discípulos a preguntar a Jesús nada menos que sobre el Mesías esperado, sobre el que había de venir. Malaquías 3:1. Cuando Mateo habla del Bautista, se está siempre dirigiendo entre líneas al grupo de discípulos que habían permanecido fieles a la memoria de su profeta y que décadas después aún no acaban de decidirse a entrar en la comunidad cristiana.
quizás porque el sufrimiento y la muerte de Jesús no encajaban con la idea que ellos se habían hecho del Mesías, y por ello seguían esperando. Jesús responde sobre su persona y su misión. No teoriza, sino generando una praxis concreta y liberadora. Los milagros y signos realizados que tienen como destinatarios al pobre y al excluido, 8 y siguientes, y los que se resuena el eco de las profecías, Isaías 35, 5, siguientes 61, 11. En otros términos, el cumplimiento de las profecías confirma su misión, pero de un modo inesperado y desconcertante. Una misión llevada a cabo en el compromiso personal con el pobre y el necesitado. 2 ciegos recobran la vista, los pobres reciben la buena noticia. Versículo 5. Esto es lo que define su persona y su misión como Mesías, y no otro mesianismo fácil y triunfalista. Por eso decepcionó a todos los que veían en él un heredero del poder del dominio de David su padre. El signo mayor del mesianismo de Jesús, la señal de la irrupción de los tiempos mesiánicos, anunciados por los profetas, es su opción por el pobre, y el excluido como destinatarios y sujetos privilegiados del reinado de Dios. Los que no estuvieron de acuerdo con la propuesta de Jesús lo asesinaron. Fue esta misión la que en definitiva le llevó a la muerte y produjo un escándalo permanente, tanto entre muchos judíos de aquel tiempo, incluidos los discípulos de Juan, como entre aquellos cristianos y cristianas de hoy que se siguen escandalizando de una iglesia pobre, alejada de todo triunfalismo, de las alianzas del poder y cuya opción prioritaria de misión es el pobre y el excluido. Del versículo 2 en adelante, Mateo anuncia la violencia que sufre el reino de Dios. No sabemos exactamente el sentido que quiso darle el evangelista a las palabras violencia y violentos, pero todas las posibles interpretaciones deberán moverse en el mismo contexto del discurso de la misión, es decir, el anuncio y la presencia del reinado de Dios es un acontecimiento tan decisivo para el cambio radical del interior de la persona y de las estructuras sociales que no deja espacio a la neutralidad, sino que emplaza al oyente a tomar una opción definitiva. Los que lo rechazan se oponen con violencia a sus mensajeros, como estaba sucediendo en las comunidades a las que dirige Mateo su evangelio. Así también sucede hoy y sucederá siempre. Los que lo aceptan deberán hacerse violencia a sí mismos, o lo que es lo mismo, jugarse la vida por su causa, como lo hizo Jesús. El párrafo termina con una clara alusión a una tercera actitud ante la presencia del reinado de Dios, la de los que quieren comprometerse. Jesús lo ilustra con la cita de un fragmento curioso de juego infantil, en el que reconocemos al caprichoso. Es la misma actitud del que se siente en la barrera sin querer entrar en el juego. Los que estaban bien instalados en su conformismo religioso ni aceptaron a Juan, el penitente austero, ni a Jesús, el liberado feliz. Capítulo 11, versículo 20 al 24. Recrimina a las ciudades de Galilea. En toda la lamentación, Jesús invita a la conversión a las ciudades con las que más se había comprometido de palabra y obra en el anuncio del reinado de Dios. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm habían sido testigos privilegiados de la acción misionera de Jesús y de su comunidad de seguidores. Sin embargo, el peso de las tradiciones y la autosuficiencia les impidieron captar la novedad que Jesús les comunicaba. Su responsabilidad ante el juicio de Dios será mayor en comparación con aquellas ciudades símbolo del poder económico y de la vida pagana: Tiro, Sidón y Sodoma. Mateo dirige estas palabras de Jesús a una comunidad cristiana siempre necesitada de conversión. Si la razón de ser de la iglesia es estar al servicio del reinado de Dios, la conversión a los valores de su reinado debe ser la actitud de discernimiento permanente para no traicionar la misión de Jesús. Esta es la conversión a la que están llamados, tanto los cristianos y cristianas como la iglesia institución, con todo lo que en ella simboliza. Los dones que recibe una persona o una comunidad son para ser nuevamente donados. Son a la vez don y compromiso. Cuanto más se recibe, más se tiene que dar. Capítulo 11, versículos 25 al 30. El Padre y el Hijo.
Esta corta plegaria, versículo 25, se lee también en Lucas 10:21, como reacción espontánea y jubilosa de Jesús ante el resultado de la misión de los apóstoles. La gente sencilla ha recibido el anuncio y la realidad del reinado de Dios. En el mismo contexto, la transcribe en Mateo. Es la oración mesánica de Jesús ante la revelación sorprendente de Dios a los desheredados de este mundo. En una sociedad donde el prestigio era una forma de poder y de seguridad económica, la ignorancia era considerada no solo como ausencia de conocimiento, sino como una marca sobre las personas que carecían de instrucción o enseñanza. Ya en la época de Jesús, algunos grupos consideraban malditos a los que no conocían la ley en profundidad. Jesús denuncia esa falsa religiosidad. La salvación no depende de una mayor o menor pericia en la compleja interpretación bíblica, sino de la capacidad para captar el paso de Dios en la historia y de la disponibilidad para aceptar su llamado. Junto con la transfiguración, este es uno de los momentos culminantes del Evangelio. Un gozo exultante, fruto de su experiencia de Dios como Padre, infundido por el Espíritu. Se expresa en esta confesión: Jesús se transfigura y irradia luz de revelación, abriendo lo más íntimo de su espiritualidad, la predilección del Padre, su sentimiento filial y la misión que de Él ha recibido. Jesús invita a todos los abatidos, a las personas agobiadas por los mecanismos de exclusión social y religiosa, y les propone llevar otro yugo, otra carga, el yugo de la libertad que exige al mismo tiempo humildad y mansedumbre. Es decir, honestidad personal y capacidad de diálogo y tolerancia. El que envía con autoridad a sus seguidores a una tarea que aparentemente excede toda capacidad humana. Es el único capaz de hacer que esa carga y ese yugo se transformen en experiencia de júbilo indescriptible. Al ser como el reinado de Dios se va haciendo realidad, al ver cómo el reinado de Dios se va haciendo realidad entre los pobres y los sencillos. El mismo júbilo que invadió a Jesús. Bien, pues hasta aquí llegamos. Cerramos la semana por la gracia de Dios y estoy pensando si les damos unas vacaciones. Mejor no. Vamos a seguirle al fin que terminamos el día viernes 23. Bendiciones.